Mi nombre es Javier, y llevo más de 20 años en esto de la Guardia Civil. He visto de todo, créanme. Desde el típico follón de bar hasta cosas que te quitan el sueño. Pero lo de Mérida, eso fue de otra liga. Todo empezó con una llamada rutinaria. Un tal Daniel Torres, periodista de esos que escarban donde no deben, había aparecido estropeado, por decirlo suavemente, cerca del Teatro Romano. Un sitio con más historia que mi abuela. Daniel era conocido en el mundillo por no tener pelos en la lengua. Había destapado unos cuantos trapos sucios de gente importante. Siempre andaba buscando la siguiente gran exclusiva, la que le haría famoso de verdad. Llegamos al lugar, un camino de tierra a las afueras, cerca de una zona de excavación menos transitada. El sol ya picaba, pero la escena, esa te helaba la sangre. No era un simple ajuste de cuentas callejero. El forense, un tipo con más años que el teatro pero con una lucidez envidiable, nos dio el primer avance. Múltiples traumatismos, sí, pero la forma sugería algo más personal, más visceral. No era un robo que salió mal. Cerca del cuerpo, encontramos su mochila. Revuelta, claro. Faltaba su teléfono, su grabadora digital y, lo más interesante, una libreta de cuero vieja. Esas cosas no se las lleva cualquiera. Empezamos por lo obvio, su casa, su oficina, montañas de papeles, recortes de prensa, archivos digitales. El rastro de un periodista obsesionado con desenterrar la verdad o su versión de ella. Su última investigación, según sus archivos, giraba en torno al yacimiento arqueológico de Villa Elia, precisamente donde lo encontramos. Algo sobre hallazgos sin catalogar, robos de piezas, y un viejo misterio sin resolver. Contactamos con la directora de la excavación, la doctora Elena Ríos, una eminencia en su campo, pero con un aire de estar siempre al borde del colapso. La noticia de la muerte de Daniel la dejó deshecha. O eso parecía. Nos contó que Daniel había estado haciéndole preguntas incómodas las últimas semanas. Sobre unos artefactos encontrados hace años que supuestamente desaparecieron antes de ser registrados oficialmente. Hablamos con el equipo de la excavación. Nervios, miradas furtivas. Nadie quería hablar demasiado. El miedo es contagioso, y la muerte de Daniel había soltado una buena dosis en el ambiente. Había un tipo, un veterano de la excavación, que parecía saber más de lo que decía. Manos curtidas, ojos que habían visto mucho. Le llamaban el viejo entre dientes. Lo abordé aparte, lejos de los demás. Le ofrecí un cigarrillo aunque no fumo. A veces, un pequeño gesto abre puertas que los interrogatorios formales cierran. Me contó, entre calada y calada, que hacía años, en una excavación anterior en el mismo sitio, apareció algo grande. Algo que no era una simple pieza de cerámica. Algo que hizo que la excavación se parara de golpe, y que mucha gente olvidara haber visto nada. Según él, eran unas joyas. No romanas, sino de una época anterior, quizás íbera, con un valor incalculable. Desaparecieron sin dejar rastro, y el asunto se enterró más hondo que las ruinas. Daniel Torres, con su olfato para los secretos, debió de tropezar con esta historia. Quizás encontró a alguien que sabía algo, o halló alguna pista en los archivos viejos de la universidad, o del propio yacimiento. La libreta desaparecida apostaba a que contenía la clave, nombres, fechas, quizás la ubicación de algo. Era lo que el asesino, o los asesinos, buscaban con desesperación. Volvimos a la Villa Aelia, mirando con otros ojos. Ya no solo ruinas antiguas, sino un escenario de crímenes, pasados y presentes. El sol de la tarde proyectaba sombras largas y distorsionadas. Inspeccionamos el lugar exacto donde encontraron a Daniel. No había mucho más que tierra y piedras. Pero a veces, lo que no está es tan importante como lo que sí. Nos dimos cuenta de unas marcas extrañas en el suelo, como si algo pesado hubiera sido arrastrado. Y no hace mucho. Llevaban hacia una zona menos excavada, cubierta de maleza. Seguimos el rastro con cuidado. La maleza era espesa, pinchaba. Un trabajo tedioso, bajo el sol que ya empezaba a caer.
pero la intuición te dice cuando estás cerca de algo. El rastro terminaba en una pequeña cavidad natural apenas visible. Parecía un hueco entre rocas, pero al acercarnos, notamos que estaba parcialmente cubierta por una lona vieja y ramas. Con la ayuda de mi compañero, retiramos la cubierta. El aire que salió de dentro olía a tierra húmeda y a algo más, algo que no cuadraba con la antigüedad del lugar. Iluminamos el interior con las linternas. Era un pequeño escondite, y allí estaba la mochila de Daniel, pero ya no revuelta, ordenada, y encima, la libreta, y un objeto más. El objeto era un pequeño punzón de hueso, tallado con motivos antiguos. El forense había mencionado heridas punzantes, además de los golpes. Esto empezaba a encajar de una forma macabra. La libreta estaba escrita a mano, con una letra nerviosa pero legible. Daniel había estado documentando sus hallazgos. Nombres, fechas, referencias a documentos antiguos, y sobre todo, la historia de las joyas perdidas. Mencionaba a un tal, el coleccionista, un nombre en clave, supongo. Alguien con mucho interés en piezas arqueológicas, especialmente las que no están en los museos oficiales. También hablaba de una fecha de hace muchos años, coincidiendo con aquella primera excavación donde desaparecieron las joyas. Y un nombre. El nombre de un arqueólogo que trabajaba entonces, Ricardo Vidal. Ricardo Vidal, el nombre me sonaba. Un arqueólogo reputado, sí, pero también salpicado por algún que otro escándalo menor a lo largo de su carrera. Nada que lo pusiera en el punto de mira de la policía. Hasta ahora. Según la libreta, Daniel creía que Vidal estuvo implicado en la desaparición de las joyas. Y lo que es más, que alguien, quizás el coleccionista, lo había silenciado o amenazado para conseguir acceso a ellas. La libreta también contenía direcciones. Una de ellas en un barrio antiguo de Mérida. Parecía ser donde Daniel pensaba encontrar algo, o a alguien, quizás al propio Vidal si seguía vivo. Hicimos algunas comprobaciones rápidas. Ricardo Vidal había fallecido hace unos años, en un accidente de coche. Un accidente que, según los archivos, no tuvo testigos ni causas claras. Un arqueólogo implicado en un robo histórico, un periodista que desentierra la historia y aparece muerto, y un accidente sin testigos. Demasiadas coincidencias para mi gusto. La dirección en la libreta nos llevó a una casa antigua en el barrio judío. Aspecto descuidado, persianas bajadas. No parecía haber vida dentro. Hablamos con los vecinos. Gente mayor, desconfiada al principio. Pero con paciencia, conseguimos que soltaran algo. La casa pertenecía a la hermana de Ricardo Vidal. Una mujer soltera discreta, que vivía recluida. Según ellos, la hermana, una tal Carmen, nunca se recuperó de la muerte de Ricardo. Se encerró en casa, apenas salía. Un alma en pena, decían. Daniel Torres había anotado el nombre y la dirección de Carmen Vidal. ¿Por qué? ¿Creía que ella sabía algo? ¿O que guardaba algo? Solicitamos una orden para entrar en la casa. No fue fácil. No teníamos pruebas directas que la vincularan con la muerte de Daniel. Solo la libreta y una corazonada. Entramos con discreción, a primera hora de la mañana. La casa olía a cerrado, a viejo. Polvo por todas partes. Un museo de la melancolía. Encontramos a Carmen en el salón. Sentada en un sillón, mirando a la pared. No se sorprendió al vernos. Parecía que nos estaba esperando, o que ya no esperaba nada de la vida. Hablaba en susurros, a veces incoherencias. Pero entre sus palabras, escuchamos el nombre de Ricardo. Y las joyas. Y el hombre que vino a preguntar. Parecía que Daniel Torres había estado allí. Y que su visita había removido algo muy profundo en la frágil mente de Carmen. Mientras un compañero intentaba calmarla, revisamos la casa. Libros viejos, muebles cubiertos, recuerdos polvorientos. Y en una habitación trasera, cerrada con llave, encontramos algo. No eran las joyas, era peor. Una especie de santuario dedicado a Ricardo. Y entre sus cosas, cartas. Cartas de un hombre, un talá,
que le escribía a Ricardo hace años. Las cartas hablaban de un proyecto compartido, de un secreto que nos unirá para siempre, y referencias veladas a nuestro hallazgo. Parecía que A era el cómplice de Ricardo en el robo de las joyas. Pero las últimas cartas cambiaban de tono. Amenazas. Miedo. Aparecía querer su parte, o quizás quería silenciar a Ricardo. La fecha de la última carta era poco antes del accidente de Ricardo. ¿Quién era A? Revisamos los archivos de la excavación de hace años. La lista de personal. Arqueólogos, asistentes, obreros. Un nombre saltó a la vista. Antonio Sánchez. Trabajaba como asistente de Ricardo Vidal en aquella época. Desapareció poco después del accidente de Ricardo, sin dejar rastro, como las joyas. Antonio Sánchez. ¿A el cómplice? ¿Y el coleccionista? ¿Era el mismo? ¿O Antonio trabajaba para alguien más grande? Rastrear a alguien que desapareció hace años no es fácil. Sin teléfonos, sin tarjetas de crédito, sin vida digital. Es como buscar una aguja en un pajar, o una joya íbera en un yacimiento. Pero Daniel Torres había encontrado algo. La libreta tenía una anotación de un encuentro reciente. Café El Siglo. 10 de la mañana. Café El Siglo. Un sitio con solera en el centro de Mérida. Si Antonio Sánchez seguía usando ese nombre en clave, significaba que Daniel llegó a contactar con él. Fuimos al café, hablamos con los camareros, los habituales. Nadie recordaba a un periodista preguntando por A o por Antonio Sánchez, pero la memoria es selectiva, o el miedo sigue presente. Revisamos las cámaras de seguridad de la zona. Un trabajo de chinos. Horas y horas de grabación. Buscando a Daniel, buscando a alguien que pudiera ser Atakenfie. Y lo encontramos. Daniel, entrando en el café. Solo. Y al rato, saliendo con un hombre. Un hombre de unos 60, aspecto normal, nada llamativo. Comparamos su cara con fotos antiguas de Antonio Sánchez. El tiempo pasa, la gente cambia. Pero los ojos a veces no mienten. Era él, Antonio Sánchez. Daniel se encontró con su asesino en un café. Y el asesino se llevó la libreta. Pero ¿por qué no matarlo allí mismo? ¿Por qué llevarlo al yacimiento? Quizás Antonio quería algo más que la libreta. Quizás Daniel sabía dónde estaban las joyas. O quizás Antonio quería que Daniel sufriera en el mismo lugar donde empezó todo. El punzón de hueso. ¿Lo guardaba Antonio como un macabro trofeo? ¿O lo encontró Daniel en el yacimiento y Antonio se lo quitó y lo usó? Teníamos a Antonio Sánchez. Ahora tocaba encontrarlo. Y rezar, para que la libreta de Daniel nos diera alguna pista sobre dónde se escondía o qué buscaba. Revisando la libreta de nuevo, encontramos una anotación extraña. Un símbolo, como un pequeño anfiteatro, y un número romano. 2. El anfiteatro, otra parte del complejo arqueológico, y el 2. Un sector, una puerta, un nivel. Volvimos al yacimiento, esta vez al anfiteatro. Buscamos por todas partes. Pasillos subterráneos, gradas, la arena, nada fuera de lo normal. Hasta que recordé algo que me contó el viejo. Sobre unos huecos en la parte baja de las gradas, usados en la antigüedad para guardar material. Algunos estaban tapiados hace siglos. El 2, ¿podía ser la segunda cavidad desde algún punto de referencia? Empezamos a revisar esos huecos tapiados. Golpeando, buscando alguna señal de que hubieran sido manipulados recientemente. Encontramos uno. El segundo desde una esquina que parecía haber sido el acceso principal en su día. Los ladrillos no eran tan viejos como los demás. Y el mortero. El mortero era reciente. Habían abierto el hueco y vuelto a cerrarlo, con cuidado para que no se notara demasiado. Pero no lo suficiente para un ojo entrenado. Con herramientas, retiramos los ladrillos recientes. Detrás, un pequeño espacio oscuro. Y dentro, una caja de madera. Antigua pero bien conservada. La abrimos con cuidado. Y ahí estaban.
Las joyas. Oro, gemas incrustadas. Piezas de una belleza que te quitaba el aliento. Y con ellas, algo más. La libreta de Daniel. Y un mapa. Un mapa dibujado a mano del yacimiento, con la Villa Elia y el anfiteatro marcados. Y en el anfiteatro, una X en el lugar donde estábamos. Daniel había encontrado el escondite, quizás por el mapa, quizás por otra pista, pero no llegó a tiempo a contarlo. Antonio Sánchez se le adelantó. ¿Y Antonio? ¿Dónde estaba? No podía estar lejos. Sabía que habíamos encontrado la libreta en el otro escondite, sabía que estábamos cerca. Montamos una discreta vigilancia en el yacimiento. Sabíamos que Antonio querría recuperar las joyas. O al menos, lo que Daniel sabía sobre ellas. Cayó la noche. El yacimiento, bajo la luna, parecía aún más antiguo y misterioso. Y entonces lo vimos. Una figura moviéndose entre las sombras, cerca del anfiteatro. Era Antonio Sánchez. Sigiloso, nervioso, se dirigía directamente al punto donde habíamos encontrado la caja. Llevaba algo en la mano, algo que brillaba a la luz de la luna. Le dimos el alto. Intentó huir, pero estábamos preparados. No opuso mucha resistencia. Parecía aliviado. En su poder, encontramos un cuchillo. No el punzón de hueso, sino un cuchillo moderno. Quizás el punzón fue algo improvisado, o un símbolo que quiso dejar. Antonio confesó. Confesó el robo de las joyas con Ricardo. Confesó que mató a Ricardo por miedo, porque quería denunciar todo. Y confesó que mató a Daniel porque encontró la libreta, y sabía que estaba demasiado cerca. El coleccionista, dijo, no era una persona. Era él. Un nombre que se puso a sí mismo en su cabeza, una justificación para su obsesión por lo que robaba. Las joyas volvieron a donde pertenecían, al menos temporalmente, en un museo. Daniel Torres consiguió su exclusiva, aunque le costó la vida. Y yo volví a casa sabiendo que, bajo nuestros pies, la historia a veces no está enterrada, solo espera el momento de volver a salir a la luz.